Buenos días tengan todos, Dios te bendiga. Qué bueno que pues estamos juntos para escuchar la palabra de nuestro Señor. El día de hoy quiero compartir un mensaje que realmente es sencillo, pero tenerlo grabado en el corazón es de suma importancia. Nosotros venimos aquí a buscar a Dios. Y hoy quiero hablarte del objetivo que Dios persigue al darnos a Jesús, al que Jesús haya venido a esta tierra, a esta vida, el que haya venido a este mundo a darnos ejemplo, a morir, a enseñarnos un camino. La verdad que a veces la gente no alcanza a comprender lo que Jesús quiere hacer. Por ejemplo, cuando nació Juan el Bautista, la gente se preguntaba, ¿quién es este niño? Cuando Jesús estaba caminando en esta tierra, la gente decía, ¿quién es este hombre? Y nosotros podemos venir a una iglesia domingo a domingo, escuchar la palabra y no tener claro el valor que debe tener el Señor Jesucristo en nuestros días. Por lo tanto, pues yo quiero hoy hablarte con sencillez. ¿A qué vino Cristo a esta tierra? Para esto quiero introducir esta enseñanza tomando una profecía, la profecía del padre de Juan el Bautista, un hombre llamado Zacarías. Cuando todo el mundo cuando había nacido su hijo Juan, todo el mundo se preguntaba quién era ese niño. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, estuvo algún tiempo mudo, enmudeció a causa así se lo estableció el Señor en un momento a causa de su incredulidad, pero cuando nació su hijo abrió la boca, cuando todo el mundo se preguntaba, ¿quién es este niño? Y él profetizó acerca de la venida de Cristo. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 75. Dice la palabra del Señor, esas son palabras de Zacarías. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amado, esas son palabras del padre de Juan el Bautista y estaba hablando de Cristo Jesús. Estaba hablando de su obra en nuestras vidas. Hoy quiero hablarte de esto, pero quiero pedirte que juntos hagamos una oración y le pidamos al Señor que nos hable en esta mañana. Padre, gracias. Gracias porque tú nos has levantado, como dice este pasaje, un poderoso Salvador, Señor. Alguien que nos acerque a ti y que haga con el poder de tu Espíritu y con su sangre derramada en la cruz, Señor, toda la obra que tú te propusiste hacer desde el principio de los tiempos en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que hoy nos hables con claridad y que nos reveles esa obra salvadora, la reveles a nuestros corazones, a aquellos, Señor, en la cual tú la has hecho, Señor, podamos recordarla, y aquellos que venimos hoy buscando precisamente encontrar a ese Cristo, Padre, que podamos, al entender tu palabra, hallarla, discernir en nuestra condición y ser salvos. En el nombre precioso de Jesús, ponemos esta reunión en tus manos, tu palabra, mi vida y el corazón de todos los que van a escuchar. Amén. Amén. Yo les decía, amados, que el Señor Jesucristo, que a veces no se entiende a qué vino el Señor Jesucristo. Por ejemplo, tú puedes ver a las personas, a los judíos, que pueden inclusive interpretar mal la profecía que dijo Zacarías, ¿no? Porque al hablar de libertad de los enemigos, tú te puedes topar a personas como los judíos, que estaban viendo a Jesucristo o estaban esperando de Jesucristo un Salvador terrenal.
O sea, estaban esperando que se levantara otro rey conquistador como David, otro rey sabio y excelso en una cuestión terrenal como Salomón. Un rey que les librara de un yugo que en ese momento tenían, tú sabrás, y si no lo sabes te lo comparto. Los judíos estaban bajo un yugo de esclavitud, estaban esclavizados por la nación romana. Entonces había una confusión en sus mentes, porque definitivamente había en ellos aflicciones terrenales. El Señor Jesucristo tuvo que venir a enseñarles a perdonar a sus ofensores, ¿verdad? Y si tú entiendes el contexto en el que el Señor Jesucristo vino en la nación judía, puedes comprender sus enseñanzas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se levantó en el sermón de la montaña y les dijo, si alguno te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. ¿Por qué? Porque estaban esclavos y los romanos tenían derecho, si se encontraban un judío, de hacer lo que les cargara en el bulto 1 milla, ¿verdad? Entonces, definitivamente era un pueblo que estaba bajo aflicciones terrenales, tenían que pagar impuestos y a veces esos impuestos eran excesivos. O sea, tenían aflicciones, no la pasaban bien, de tener una nación que les estuviera oprimiendo económicamente, oprimiendo en sus libertades. Pues que ellos en ese contexto veían a un Jesucristo como la esperanza de salir de esas opresiones. O sea, bueno, ya vino el Señor y nos van a quitar los impuestos y nos van a quitar esta esclavitud y vamos a tener más libertad. Así lo veían y eso esperaban. Esperaban que el Mesías se levantara como un caudillo, como un Sansón, como un David y darle libertad a ese pueblo. Eso esperaban. Amado, a veces las personas vemos a Jesucristo como ese Salvador terrenal. O sea, como esa persona que nos va a sacar de nuestras aflicciones terrenales. Y Dios sí siente compasión por nuestras aflicciones terrenales. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese no es su principal objetivo. Y si nosotros vemos a ese Cristo como aquel Salvador de nuestras aflicciones terrenales, no estamos viendo a aquel Cristo que quiere ser visto por nosotros. O sea, ¿por qué? Porque aflicciones terrenales todas las tenemos, porque tenemos enfermedades, porque también a veces pagamos impuestos. En los que tienen un patrón y un salario, de repente ven su recibo de nómina y ven que les están quitando el 30% de su salario y dicen, ¿por qué? Y como que quisieran a un Cristo que solucionara los problemas terrenales, que fuera el protector de mis hijos, que fuera la ayuda a todos mis problemas. Y desgraciadamente ese es el Cristo que muchas personas alcanzan a ver. Al Cristo, cuando se sienten afligidos, buscan a ese Cristo que veían o que esperaban los judíos, ese Cristo que ayuda en las aflicciones. Y te repito, es correcto ver a Cristo como aquel que tiene compasión de nuestras debilidades y de nuestras aflicciones. Pero si nosotros solo vemos ese Cristo, no estamos viendo a Cristo. No estamos entendiendo lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí estamos? Bien. Ahora, la gente que estaba un poco más cercana de Jesús, que lo veía caminar, que lo veía predicar en una plaza, que lo veía entrar a una sinagoga y enseñar, pues ahí estaba escuchando las enseñanzas. Sin embargo, tampoco tenía claro ni quién era Cristo ni qué venía a hacer. Y el Señor Jesucristo le dijo a la gente, a sus discípulos, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces empezaron a decirle a sus discípulos, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres algún otro de los profetas que se ha levantado entre los muertos, algunos dicen que eres un maestro. Y bueno, fíjate, después de que hizo milagros, de que habló muchas cosas, la gente no tenía claro quién era ese hombre. Y lo veían como un maestro, lo veían como un profeta, lo cual pues es cierto. Jesucristo es maestro, ¿cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo es profeta, ¿cuántos dicen amén? El más grande que se haya parado en esta tierra. De acuerdo, estoy de acuerdo en esa parte, pero el que lo ve así tampoco está viendo al Cristo en toda su dimensión. ¿Sí? O sea, no está entendiendo el punto central de por qué Cristo vino a esta tierra. O sea, la gente, mira, los ateos, la gente de otras religiones, por ejemplo los musulmanes tienen un cierto respeto por Jesucristo y lo ven como un maestro y como un profeta.
no tienen problema en verlo así. Y respetan algunas de sus enseñanzas. ¿Sí? Hay gente secular que ve a Jesucristo como un maestro, como un profeta, y pueden tener, lo pueden tener a la misma altura que para ellos puede significar Mahoma, Gandhi o cualquier persona iluminada de este mundo. Ok, eso no nos alcanza. No nos alcanza para que los objetivos de Cristo en nuestras vidas se cumplan. Amado, tú y yo podríamos estar cometiendo el error de ver a Jesucristo con la mirada muy corta y verlo solamente como ese que nos enseña o como ese que nos habla de parte de Dios, pero que no se cumple el objetivo en nuestras vidas. De esos, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues le dijeron unos Elías, otros Juan el Bautista, otros alguno de los profetas. Y él le preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Solo Pedro atinó en decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Ok, qué buena respuesta. Sin embargo, ¿sabemos a qué vino el Cristo? ¿Sabemos a qué vino el Mesías? ¿Sabemos para qué fue ungido por Dios? Bueno, a veces, a lo mejor algunos dicen, sí lo sé. Ok, ¿y ya se cumplió en tu vida? Quiero tomar un pasaje, primero de Timoteo 1, capítulo 15, para centrarnos en una sola verdad. Y centrándonos en una sola verdad, identificar a qué vino Jesucristo y también identificar y preguntarnos a nosotros mismos. Esta enseñanza la comparto con mucho respeto, pero es tan sencilla en su verdad, pero a la vez es tan profunda en su efecto para con nuestras vidas, que te pido de antemano disculpas si me ves temerario en aplicarte esa verdad. ¿Por qué? Porque es una verdad muy sencilla, sí, pero muy profunda, debe de ser muy profunda en nuestras vidas, y nosotros tenemos que tener la respuesta a esa verdad. Dice 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo número 15. Son palabras del apóstol Pablo, y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Repito el pasaje y lo voy a estar repitiendo muchas veces en este día, en esta pequeña enseñanza, y vas a ver que cada vez que lo meditemos vamos a estar tomando una verdad importante. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Ese es el objetivo. No vino a ser profeta, no vino a solucionarnos los problemas financieros, no vino a sacarnos de las aflicciones. Si el objetivo central por el cual vino es Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ok, a eso vino. A nosotros, a lo mejor para algunos de los que me están escuchando puede ser una verdad sin sentido. A lo mejor no hemos visto la necesidad de ser salvos. Yo lo pondría de esta manera. Imagínate a una persona que vive aquí en el puerto de Veracruz y que está mirando hacia el mar desde tierra firme y ve un barco pasar y dice, pues, oh, qué padre, qué bonito barco. Ajá, bueno, ya me voy, tengo cosas que hacer. Así lo ve, quizá con la mayor indiferencia, por cuanto está acostumbrado a ver los barcos, por cuanto no le interesa un barco en lo más mínimo. A lo mejor le llama la atención, lo ve, lo contempla y dice, qué bonito el barco, y hasta ahí. Pero imagínate tú a una persona que está en alta mar y que su barco se hunde y que pues no alcanzó bote salvavidas y que está agarrado a un palo o que está agarrado a un flotador y que a lo lejos ve un barco. Creo que un barco significa otra cosa completamente diferente para aquel que está hundido en alta mar, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces nosotros como personas no alcanzamos a dimensionar
la obra de Jesucristo en nuestras vidas porque no alcanzamos a ver nuestra propia necesidad y no vemos lo hundidos que estamos y lo lejos que estamos de Dios. Amado, los que entendemos lo que hace el pecado, cuando oímos hablar de ese precioso nombre, nuestro corazón se llena de gozo, nuestro corazón se llena de alegría. Saber que Jesucristo vino a salvar a los pecadores tiene un significado muy profundo para nuestras vidas. ¿Qué quiere decir la salvación? ¿Entendemos lo que quiere decir la salvación? Para algunos la salvación es no irse al infierno. Ese es un término muy corto. Yo quiero explicarte un poco qué es la salvación. Dice la Escritura que Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Ok? ¿Qué quiere decir lo que Jesús vino a hacer en nuestras vidas? La palabra salvación es una libertad. Es dar libertad. Y tiene dos sentidos. Es una libertad espiritual en esta tierra y es una libertad en la eternidad. Eso quiere decir salvación. Dios vino, o Jesucristo vino a esta tierra a traer libertad en esta tierra y a traer libertad en la eternidad. ¿De qué? De las consecuencias que trae el pecado sobre nuestras vidas. O sea, el pecado, a lo mejor dices, a lo mejor los que ven a Cristo así como que, bueno, yo, ¿para qué me hablan de estas cosas? No entiendo para qué necesito yo la salvación. La salvación se entiende cuando tú ves las consecuencias que trae el pecado sobre tu vida. Por ejemplo, si tú hablas de las consecuencias del pecado en esta vida y piensas en las consecuencias terrenales de esta vida, por ejemplo, el pecado trae sobre las personas el estar apartado de Dios. Así como vivían Adán y Eva en el huerto del Edén, y cuando pecaron, tú habrás escuchado o sabrás por la Escritura que fueron echados de la presencia de Dios. El pecado trae sobre la conciencia del hombre consecuencias. Que Dios no esté contigo, que Dios no esté a tu lado, que tú no lo sientas. Hace un momento la hermana cantaba y el Espíritu nos ministraba con ese canto que decía tan cerca de ti. ¿Ok? Dios puede estar muy cerca de ti, pero el pecado lo puede alejar, ¿verdad? Y hay muchos pecadores en estos días que cuando tienen necesidades le dicen a Dios ayúdame, y en su corazón hay un ¿por qué no me oyes? Sencillo, porque el pecado nos aparta y nos aleja de Dios. ¿Ok? ¿Qué más? Jesucristo vino a salvarnos de una conciencia marcada por la culpa. O sea, el pecado daña y no solo nos aparta de Dios, sino marca nuestra conciencia. Si tú recuerdas a Adán y Eva en el huerto del Edén, después de que comieron ese fruto prohibido, ese del árbol del bien y del mal, ¿qué pasó con ellos? Se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia fue marcada por la culpa. ¿Ok? Lo mismo le sucede hoy a las personas que viven en sus pecados. O sea, se van a acercar a Dios, quizá tienen alguna necesidad, y cuando se dirigen a Dios, bueno, de entrada a veces no tienen el valor de dirigirse a Dios porque saben que en sus vidas hay actos, hay hechos que les han apartado de Dios. Han mentido, han robado, se han peleado, no perdonan, en fin, lo que tú gustes. Pero esa conciencia marcada, manchada por la culpa, no les permite acercarse a Dios. A veces sucede aún dentro del pueblo evangélico, cuando realmente no hay salvación sino un engaño religioso y el pecado persiste. El evangélico quiere levantar su voz a Dios y ¿sabes qué tiene que empezar diciendo? Tiene que empezar pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque su conciencia está marcada por la culpa, ¿verdad? Eso nos hace el pecado. El pecado esclaviza. El pecado esclaviza nuestra voluntad. Nuestros deseos se levantan, nuestros deseos se exaltan. El pecado controla tu ser. Así como cuando tú tienes un carácter muy arrebatado, no es que naciste así, es que el pecado te controla. Es que cuando te dan muchas ganas de guardar resentimientos, es porque el pecado te controla. Es porque cuando te dan muchas ganas de pensar mal de los demás, es porque el pecado te controla. Cuando tienes muchas ganas de tomarte una cervecita en un día como este, es porque el pecado te controla.
La Escritura dice que Jesucristo vino a librarnos y a salvarnos de todas esas consecuencias del pecado. ¿Sí estamos? Esas son las consecuencias terrenales. Hay consecuencias eternas. Las consecuencias eternas será cuando Dios nos juzgue y definitivamente vea si nuestro corazón estaba arrepentido o no, y determine si nosotros vamos a estar la eternidad con Él o vamos a estar la eternidad lejos de Él en el infierno, en las prisiones de oscuridad a las que se refiere el apóstol Pedro en una de sus epístolas, o lo que el Señor Jesucristo mencionó como el infierno, ¿verdad? Entonces, el pecado tiene consecuencias terrenales y tiene consecuencias eternas, y la Escritura dice que Jesucristo vino a esta tierra a salvarnos de esas consecuencias, porque nosotros no podemos. Que Jesucristo vino a salvarnos de las consecuencias terrenales y que vino a salvarnos de las consecuencias eternas. Ahora, amado, es bien importante entender si yo soy salvo o no soy salvo. De verdad es muy importante entender, porque hoy la salvación es, desgraciadamente se ha predicado de forma tan ligera que es como si tú, haz de cuenta, si llegaras a una iglesia y te dieran un gafete, a ver, y con tu nombre, ¿no? Y te lo pegas aquí, ¿no? Ya traes el gafete ahí pegado, ya soy salvo. ¿Por qué? Porque traigo el gafete pegado. A veces así es, así de ligero es el asunto. A veces un pastor dice, ¿ya hiciste la oración? Ya eres salvo. Oiga, pero ya eres salvo porque ya hiciste la oración. O sea, el gafete, pues, por fuera. No es así. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Esa salvación es de consecuencias terrenales. O sea, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos mancha nuestra conciencia, el pecado nos esclaviza. Y si somos salvos de esas consecuencias terrenales, es necesario que se pueda verificar. ¿Sí o no? Qué triste es ver a personas que dicen que son salvas y su conciencia sigue manchada, se siguen sintiendo lejos de Dios y sus pasiones las siguen controlando como si fueran marionetas. Y dicen que son salvas. No son salvas. La salvación se puede verificar. Jesucristo quiere que nosotros podamos decir con libertad, soy salvo o necesito ser salvo. ¿Ok? Entonces rápidamente quiero decirte que con un solo pasaje, toma nota del pasaje, apúntalo por ahí y tenlo presente siempre. Si eres salvo, revisa tu salvación con este pasaje. Si no eres salvo y quieres ser salvo y quieres saber que ya cumpliste la meta y que Jesucristo ya te salvó, también revisa tu vida con este pasaje, porque este pasaje tiene las 4 evidencias de la salvación. Romanos 8, versículos del 1 al 2. Dice la Escritura, aquí están las 4 evidencias. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pasaje dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Son 4 evidencias o 4 libertades, pero yo creo que lo correcto es 4 evidencias de que Jesucristo me ha libertado y me ha dado la salvación. La primera es una conciencia sin condenación. La segunda es que mis obras han sido cambiadas, mi actuar diario ha sido cambiado y mis obras ya no son conforme a la carne, sino son dirigidas por el Espíritu Santo. La tercera es que ya no soy esclavo de mis pasiones ya no me llevan de aquí para allá. Y la cuarta es que estoy seguro y no tengo miedo de que hoy me juzgue Dios. Estoy seguro de que la sentencia no será ver la muerte. Veámoslas de nuevo. El pasaje dice, ahora pues,
número uno, la primera evidencia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenaciones. Hay una conciencia sin ofensa. Número dos, los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahorita les voy a explicar un poquito más. Luego, el versículo número 2 nos dice que hay una libertad. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de dos cosas, de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Okay, ahí están las 4 evidencias de si Jesucristo ya me salvó a mí o no me ha salvado a mí, ¿ok? Entonces yo quiero estar seguro de que estoy en salvación. Aquí tú tienes la Biblia, no son ideas mías. Aquí tienes la Biblia para que tú puedas verificar si Jesucristo ya hizo su obra de salvación en tu vida o no. Entonces nos va a servir. Número 1, Jesucristo nos salva de una conciencia o la evidencia de que Jesucristo nos ha salvado es que ya cambió nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo te decía, el pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado nos hace sentir culpables. El pecado, mira, pone un récord ahí en nuestra conciencia de que nuestra vida ha estado deshonrando a Dios. ¿Sí o no? De que ahí tenemos grabado las cosas que hemos hecho a escondidas, ocultas, lo que hemos hecho aún cuando supuestamente nos hemos llamado cristianos, ¿verdad? Quizá en una vida de religión, pero los pecados están ahí presentes. Y esos pecados no nos dejan acercarnos con libertad a Dios. A veces es triste ver las escenas en una iglesia, ¿no? De que, vamos a orar. Y todos al altar, pero al altar a pedir perdón. ¿Por qué? Porque allí está la conciencia manchada. A veces es una situación de que yo necesito a Dios y que no sé ni cómo empezar porque yo sé que las cosas que he hecho no están bien. Cuando Jesús ya me salvó, hay una completa paz en mi alma de que me perdonó mis pecados. Jesucristo le dijo a las personas, si tú has leído los evangelios, a varias personas les dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos han leído eso? ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando Jesús me salva, Jesús trae un testimonio a mi corazón por medio de su palabra, por medio de la verdad, de que mis pecados me son perdonados, de que no me van a ser tomados en cuenta por Dios, de que Dios no me los va a estar reprochando cada vez que yo me acerque a Él, ¿verdad? De que cuando murió por mí, murió por mis pecados, hay paz, y que por lo tanto yo me puedo acercar a Él como se acerca un hijo, no como se acerca un ladrón, ¿verdad? Dice Romanos 5.1, solamente para que tengamos bien claro el pasaje. El pasaje dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues una evidencia verificable de que Jesús ya me salvó es que yo tengo paz para con Él. Me puedo acercar a Él y sé que me está escuchando, sé que me ama. No vienen ahí las 1000 cosas que hice en mi vida. Sé que Jesús murió por mí, o sea, a lo mejor las puedo recordar, pero tengo esa completa paz en mi corazón de que Jesús murió por mis pecados. Y me siento con libertad de acercarme a Él. No soy como Adán y Eva que se esconden, al contrario, siento libertad para irlo a buscar. ¿Sí estamos o no estamos en esa parte? ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hace Jesús. Ahora, no es la única evidencia. Desgraciadamente, hoy la religión se ha encargado de torcer y, formar falsas paz en la vida de las personas, con mentiras doctrinales. No te preocupes, Jesús ya no te ve a ti, Dios no te ve a ti, ve a Cristo. Entonces, si tú pecas, no te sientas mal porque no te está viendo Dios a ti, te está viendo a Cristo, y en fin, cosas de ese tipo, para engañar la conciencia. No, Dios no engaña la conciencia, Dios liberta la conciencia y le permite al ser humano acercarse a Dios con libertad, llamarle Padre, tener paz, saber que Dios te ama, saber que Dios tiene un propósito precioso para con tu vida. ¿Cuántos anhelan eso?
saber, ir en la mañana y encomendarle tu día, y que el Señor, en lugar de traer una palabra condenatoria, estés pensando que te va a caer un juicio, venga esa esperanza, esa promesa para encarar el día. Yo estoy contigo, ¿no? Bueno, eso es parte de la obra de salvación de Cristo. ¿Ok? ¿Qué más? La salvación también es verificable, porque Dios hace un cambio en el corazón de las personas. Es como si agarrara el timón de tu vida y tú ibas para allá. Tú ibas por un camino todo enlodado y el Señor Jesucristo agarrara el timón y le diera la vuelta y ahora te llevara por un camino limpio. Sí, así. Tú ibas por un camino lleno de lodo. O sea, ibas atravesando en un chiquero, discúlpame la expresión, en un chiquero lleno de porquerías, manchándote a ti mismo. Y ahora el Señor Jesucristo empieza a dirigir tu vida hacia un camino limpio, hacia un camino donde no hay lodo, donde no hay suciedad, donde no hay nada. ¿Sí? O sea, la salvación es también verificable por donde de manera natural tú empiezas a caminar. ¿Ok? No artificial, natural. Dios empieza a dirigir tu vida hacia el camino bueno y recto. ¿Ok? Dice Gálatas, o sea, porque dice lo que decía el pasaje de Romanos 8 es que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Gálatas hace un énfasis un poquito mayor de qué es andar en la carne. Gálatas 5, versículos 18 al 21, nos dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es lo que yo... Bueno, la verdad el pasaje es largo. El pasaje en un primer término nos dice así como que el Espíritu te quiere guiar por ese camino limpio y recto que agrada a Dios, y tu carne te quiere llevar por ese camino enlodado. Eso es lo que viene diciendo. Te lo dejo de tarea porque está interesante para meditarlo. El Espíritu te quiere llevar hacia donde Dios te quiere llevar. Tu carne te quiere llevar hacia el pecado. El Espíritu quiere llevarte a hacer el bien, a hacer misericordia, a amar, a servir a tus hijos, a orar. Y tu carne te quiere llevar a tomarte unas cervecitas. Tu carne te quiere llevar a guardar resentimientos. Tu carne te quiere llevar a pelearte con tu prójimo. Tu carne te quiere llevar a hacer las cosas para ser visto por los demás. Así, de diferentes son. Y Gálatas nos dice que hagas de cuenta que es como una lucha, ¿no? El Espíritu te quiere llevar para allá y tu carne para acá. Ahora, ¿cómo verificamos que Jesucristo ya nos salvó? Porque el Espíritu nos gobierna. Porque el Espíritu nos gobierna y nos lleva hacia lo bueno y no hacia lo malo. Eso es lo que está queriendo decir Gálatas 5:21. Dice, porque si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Dice, hablando de la carne y el Espíritu, dice, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, la carne te lleva a todas estas cosas que acabamos de mencionar. Tú quieres saber, por esta segunda evidencia, si ya estás en salvación, ok. ¿Quién lleva el timón de tu vida? Estás metido en borracheras, estás metido en orgías, estás metido en herejías, estás metido en pleitos, estás peleado con alguien, tienes celos de esos de coraje, que te da coraje, que a alguien le va bien. Amado, la evidencia es clara. El que tiene el timón de tu vida no es Cristo todavía, sino es tu carne. Estás en tu carne. Estás esclavo a tus pasiones. Si te da un coraje bárbaro, que a otro le vaya bien, amado, allá hay celos amargos de los que habla la Escritura. No. Al contrario, si está gobernando el Espíritu, si el que tiene el control de tu vida es el Espíritu, te da gozo. Le está yendo bien. La Escritura te lleva a gozarte con los que se gozan. ¿Cuántos dicen amén? No tienes que andarte forzando. No, tengo que pensar bien. Me tiene que dar gusto. No, es natural. ¿Sí estamos? Es natural. A lo mejor puede venir una tentacioncilla por ahí, pero el Espíritu gobierna y te lleva a una situación natural de decir, no, le está yendo bien, bendito sea el Señor.
porque hace salir tu sol sobre malos y buenos. ¿Sí me explico? Entonces, esta segunda evidencia quiere decir, bueno, ¿quieres saber si tu vida está a salvo? ¿Para dónde se va tu vida? ¿Para el pecado o para lo bueno? ¿Para dónde se van tus pensamientos? Si tus pensamientos vuelan hacia lo malo, wow. Probablemente, aunque por fuera... Aquí puede haber una confusión, porque a veces pensamos que si guardamos los mandamientos exteriormente estamos en salvación. No es cierto. La obediencia a los mandamientos empieza desde adentro del corazón. Cuando Dios transforma el corazón, obedecemos los mandamientos con gusto. Los obedecemos con gozo. Y no solo obedecemos los de afuera, obedecemos los de adentro. Y aquí, si tú ves en esas obras de la carne que veíamos, hay cosas que se ven por fuera, como las fornicaciones, como la idolatría, como las hechicerías, pero hay cosas que nada más se ven aquí, y que nada más ven Dios y tú, ¿verdad? Como los pleitos, como los celos, como las amarguras, ¿verdad? Y la Escritura nos está diciendo, no, si el Espíritu ya me salvó, y ahora Él tomó el timón de mi vida, y Él tiene el control, siempre me guía hacia lo bueno y no deja que mi vida se vaya hacia lo malo. ¿Sí estamos comprendiendo esta parte? Entonces yo puedo verificar, a ver, si seré salvo, no seré salvo, si seré salvo, no seré... No. Aquí dice cómo. Mi vida está siendo gobernada y se va para allá. Wow, ahí hay problemas, ¿no? Bien. La tercera evidencia es precisamente esa libertad. O sea, bueno, aquí estamos viendo quién tiene el control en nuestros actos. En nuestros actos se ve la Biblia dice que el pecado nos esclaviza nuestra voluntad. Sentimos un fuerte deseo de recurrir a aquel pecado. Que si yo era un perezoso, yo he sido un perezoso vividor toda mi vida. Me cuesta un gran trabajo dejar de ser un perezoso vividor. Sí sabemos que la pereza es un pecado, ¿verdad? Bueno, pongo un ejemplo de los que normalmente no pongo para que vayamos entendiendo. O sea, las pasiones, la Escritura dice que nos dominan mientras no está Cristo Jesús. Mientras no está Cristo Jesús, nuestras pasiones nos tienen bien controlados. Jesús dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, si mi pecado ha sido la pereza y la flojera, y sigue ganando en mi vida la pereza y la flojera, no es cosa de hábitos, es cosa de una esclavitud. Si yo he sido un rencoroso toda mi vida, y ahorita digo que soy cristiano, pero sigo teniendo un grandísimo deseo de seguir guardando cosas, no estoy todavía en libertad. Si batallo muchísimo, tengo que ser benigno, como que tengo que hacer 25 planas, tengo que perdonar. O sea, no, espérame, las pasiones están fuertísimas. ¿Dónde está la libertad? No, la Escritura dice que Jesús vino a darnos libertad. ¿Sí o no? Y a veces un cristiano puede parecer así como un perro, ¿no? Perdón por la expresión, o sea, agarras al perro. Yo tengo un perro en mi casa y a veces abro la puerta para meter mi vehículo en la casa y pasa una persona desconocida y el perro sale hasta afuera, ¿no? Ok, tú agarras al perro y le pones la cadena y lo dejas aquí cerquita, aquí amarrado. Pasa la persona y se le quiere aventar, no puede salir, pero está ahí luchando con la cadena y a veces hasta parece que va a reventar la cadena. A veces así parecen los cristianos. O sea, ya saben que no pueden, ya saben que no deben, pero por dentro la lucha interior es bárbara. Oye, sí, ya sé que no tengo que enojar. ¿Cuánto hasta 10? ¿Cuánto hasta 20? ¿Cuánto hasta 30? ¿Cuánto hasta 40? O sea, bueno, mediodía, para que se me baje el coraje. ¿Qué pasó? O sea, como que está muy a fuerzas. No sé si me entiendas.
A veces a veces eso puede pasar. Yo dudaría, amado. O sea, no te estoy diciendo con esto, hablando de un enojo, que Dios no nos haya dado un carácter y un temperamento y que no haya cosas que nos indignen. Pero lo normal en el cristiano es que sí puede tener una indignación, como la tuvo el maestro. Pero lo normal en el cristiano es que tenga dominio propio. De hecho, el dominio propio es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Sí, algo le indigna, sí, un ratito, pues sí viene una situación interna, porque el verdadero, el que está gobernado por el Espíritu no dice palabras hirientes, no avienta cosas, no te deja hablando, o sea, no tiene esas cosas, pero sí puede sentirse interiormente con un deseo o con una indignación fuerte por algo que está pasando. Pero cuando eso va más allá y es continuo, es cotidiano, y la señora está todos los días así, siempre de mal humor, y todo le hace enojar, ¡wow! ¿Dónde está esa libertad de las pasiones? ¿Dónde está el gozo? No puede ser artificial, amado, no es artificial. Si Jesús viene, me da libertad de mis pasiones. ¿Sí? O sea, hay un escoger lo bueno de manera natural y hay un rechazar lo malo de una manera más natural. No sé si me explico. O sea, es importante entender que nosotros, no te estoy diciendo con eso que el cristiano no deje de tener pasiones en su alma. Lo que te estoy diciendo es que cuando Cristo Jesús da la libertad, sus pasiones no le gobiernan. Las pasiones están en el lugar adecuado. Las pasiones están tranquilitas. O sea, hay cosas que le pueden molestar, sin embargo tiene dominio propio y cuando tiene juicio lo arregla y las cosas están en tranquilidad. Antes era un adicto a la pornografía y wow, se clavaba ahí al oculto en la computadora, ahorita que está tan de moda, ya está que yo no sé por qué les gusta estar tanto tiempo en el Facebook, ahí te ponen pornografía y nada más tienes que hacer clic, pero bueno, era adicto a la pornografía. Y así, o sea, como cuando el perro está hambriento, perdón de nuevo por la expresión, pero así reaccionan las pasiones cuando uno está esclavizado. O sea, cuando el perro está hambriento y le traes ahí un pollo caliente que huele muy fuerte, pues el perro está ahí desesperado que quiere comerse ese hueso, ¿verdad? Ok, así a veces el pecador, cuando no está Cristo habiendo salvado sus pasiones, así su lucha interior es fuerte. ¿Qué pasa cuando Cristo salva el interior? Cuando Cristo salva, el interior es transformado y hay más dominio propio para decir no. Ese mismo que estaba adicto a la pornografía, a lo mejor le reparten en una de esas invitaciones inmorales que andan por la calle, ¿verdad? De esas que te ponen en el coche. Y ahí hay una mujer semidesnuda y como que se siente tentado, pero tiene el poder para darle la vuelta. ¿Sí me explico? O sea, sí tiene pasiones y a lo mejor sí ve la foto y lo toma por sorpresa, pero tiene el poder para decir no se lanza hacia el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo le ha libertado de sus pasiones. A eso se refiere la Escritura como si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Él tiene un control de sus pasiones. Dice Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, las pasiones nos gobernaban. Quiero saber si Cristo ya me salvó. Ok, mis pasiones ya no me gobiernan. A lo mejor alguien me hace algo malo y sí me siento tristón y siento la tentación a amargarme, pero tengo la libertad de decirle, Señor Padre, ayúdame a perdonar, y tranquilo, y al rato, así como los niños, ¿no? Están llorando, pero a la media hora o a las 2 horas ya están jugando otra vez. ¿Por qué? Porque ya, eso fue hace rato, ahorita ya estoy libre. ¿Sí me explico? De los niños tenemos mucho que aprender, pero el asunto de esa libertad de las pasiones es así. No se ve por fuera, lo mides por dentro.
Porque a lo mejor por fuera podemos reprimir, pero por dentro sabemos si tenemos libertad o no tenemos libertad. ¿Sí estamos o no estamos? Bien, entonces, con estas evidencias exteriores, estas tres, te las repito, una conciencia limpia para acercarme a Dios, que mis obras ya no están dirigidas hacia lo malo, sino hacia lo bueno, ya no se ven esas obras malvadas ni perversas, no están presentes en mi vida, y que mis pasiones ya no me tienen controlado. Yo sé, aquí en esta tierra, que Jesucristo ya me salvó. ¿Sí estamos o no estamos? Si falta alguna de ellas, wow, yo debo de preguntarme genuinamente si Jesucristo ya me salvó o no me salvó, si estoy caminando en salvación o no. ¿Por qué? Porque el pastor Juan Carlos Mora lo dice, no, lo decía Romanos 8:1 y 2. Porque ese es el fruto de la salvación, una conciencia sin ofensa, un cambio de obras y una libertad de las pasiones. Ahora, el pasaje también nos daba otra evidencia. Yo hablaba de consecuencias terrenales y también de consecuencias eternas. Jesús vino a salvarnos de las consecuencias eternas de nuestro pecado. Pero si bien eso va a ser hasta que cerremos los ojos y vayamos al juicio y estemos delante de Dios, Jesucristo pone un sello en el alma que me hace saber que yo no soy un reo de muerte. Hay personas que cuando tú hablas con ellas de la muerte, no, ni me toques el tema, por favor. ¿Por qué? Porque la muerte produce miedo. ¿Verdad que sí? Y hay muchas personas, lo digo porque es una situación real. Hay muchas personas que dicen tener fe y que, si son honestas consigo mismas, no saben o no tienen la claridad de cuál va a ser su destino eterno. A lo mejor saben que hay un cielo y desean ir a un cielo y aspiran que Jesús les lleve al cielo y que no les deje ir al infierno. Lo saben, lo desean, lo aspiran, pero no tienen la certeza en su corazón. ¿Sí entiendes esa cuestión? Jesucristo no hace eso cuando salva. Si yo tengo miedo, si yo tengo inseguridad, si yo tengo dudas, ahí hay un problema. Porque cuando Jesucristo salva, Jesucristo pone un sello aquí, en el alma, una seguridad, una certeza de que yo no tengo nada que temer. Recuerda sus palabras cuando Él le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. ¿Alguien conoce ese pasaje? ¿Cuántos dicen amén? O sea, el Señor Jesucristo no quiere que tengamos incertidumbre, sino seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Una certeza. Entonces, cuando Él salva, no quiere que yo, ya el doctor dice que me quedan 24 horas de vida y yo todavía estoy ahí pensando si no sé si voy a hacer o no voy a hacer. Voy a estarle pidiendo perdón de último momento a Dios, Señor, ¿será que vaya o que no vaya? Pues ahí los últimos pecados, ahí te los confieso para que no vaya a ser la de mala, Señor. Así no es la salvación. La salvación es una absoluta certeza en mi corazón de que Jesucristo me ha salvado de mis pecados y que en lugar de yo estar con miedo, debería estar con gozo. En lugar de estar con miedo porque voy a ver al juez y que ya voy a enfrentar la muerte, debería estar con gozo porque voy a ver a mi amigo. Hay una gran diferencia y eso tiene que ver con algo que Dios hace aquí adentro, en el alma. Porque el que no ha sido salvo sabe que va a enfrentar al juez. Y el que ha sido salvo sabe que va a ver a su amigo y abogado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una gran diferencia. De verdad te lo digo. Hay una gran diferencia.
Y esa es precisamente la cuarta evidencia que tenía Romanos 8.1, 8.2, pero que las Escrituras nos dejan ver que cuando Jesucristo ya nos salvó, hay un cambio acá adentro. No es que el cristiano ahora sea indolente y se sienta Superman y se sienta indestructible, no. Simple y sencillamente sabe que si se duerme y se le para el corazón a medianoche y no puede hacer nada, sabe que cuando abra los ojos, a quien va a ver va a ser a Jesucristo. ¿Sí? David lo puedes ver en los Salmos. Él decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que cuando despierte, despertaré a tu semejanza. O sea, había esa certeza. No hay esa duda, hay una certeza. ¿Ok? Fíjate cómo escribe Pablo cuando está hablando de la salvación. 1 Corintios 15, versículos 54 y 55. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida está la muerte en victoria. Perdón, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ve las palabras. ¿Tú notas miedo? O más bien notas un reto o un menosprecio a aquello a lo que toda la humanidad le tiene miedo. ¿Por qué? Porque había una certeza. El pasaje es precioso, está hablando de lo que, ¿quieres ver acerca de la vida eterna? 1 Corintios 15 es un buen pasaje para ver, para mirar hacia la vida eterna. Y el que ha sido salvo por Jesucristo, pues tiene ese sello en su corazón. Oh, wow. Jesús me prometió la eternidad. Jesús derramó su sangre por mí. Yo sé que no tengo nada que temer. Que ese juicio para mí no va a ser un juicio, sino va a ser una fiesta. ¿Sí entendemos esa parte? Ok. Amado, Dios vino a salvarnos, a ti y a mí, a todos los que estamos aquí. Esta primera parte de la que te estuve hablando es para que tú seas sensato si estás en salvación o no estás en salvación. Si estás en salvación, pues ¿qué tienes que hacer? Dar gracias y glorificar a Dios, ¿no? Si no estás en salvación, amado, no está lejos de ti, está cerca de ti, pero tienes que decirle al Señor: yo quiero ser salvo. Yo quiero tener esa salvación. Yo quiero acercarme a ti con libertad. Yo quiero que mis pasiones no me dominen. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida y me dirijas por el camino bueno y recto. Yo no quiero tenerle miedo a la muerte. Yo quiero tener esa esperanza de verte en la vida eterna. ¿Sí? Hay algunos obstáculos que nos impiden alcanzar la salvación, aunque sabemos que ahí está, que la tenemos ahí cerquita. Puede estar tan cerquita como el hermano que tienes a tu lado en este momento en la reunión. Así de cerquita la salvación de ti, y no tenerla por una razón que tiene el pasaje de 1 Timoteo con el que empecé la enseñanza. Dice 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La salvación puede estar súper cerquita de nosotros, pero puede haber un grandísimo obstáculo para que nosotros la tengamos. Jesús vino a este mundo a salvar ¿a quiénes? A las buenas personas, a la gente que han asistido a la iglesia toda su vida, a la gente moral. ¿A quién vino a salvar? Dilo fuerte. A los pecadores. A los pecadores. ¿Y sabes cuál es el principal y gran objetivo, o el gran obstáculo que le impide a las personas ser salvas?
no darse cuenta de que son pecadores. No darse cuenta de que son pecadores. Amado, no necesitas ser un presidiario. No necesitas estar en la cárcel para ser pecador. Sí sabemos eso, ¿verdad? Tú puedes ser una persona moral, de esas que nosotros conocemos como buena gente, como buena onda. Puedes ser bien educadito. Puedes no fumar, no tomar, vestirte bien, no como ramera, como las mujeres de este mundo, sino tu faldita bien, moralmente, despegadita, muy propio en tus palabras. Y no por eso dejas de ser pecador. ¿Sí, verdad? ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿No sabes qué trabajo le cuesta al ser humano reconocer? Y sobre todo le cuesta mucho al ser humano que más ha estado cerca dentro de una iglesia, reconocer su condición de pecador. Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Los que no se reconocen pecadores no pueden ser salvos. Escúchalo bien. Y Jesucristo dio su vida para que... Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, todo aquel que no se sabe reconocer pecador no puede ser salvo. Y por eso tú ves a Pablo, si lo quieres poner de nuevo, mi amado hermano, dice: Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dice: y yo soy el primero. Como diciendo, yo soy el peor. Como diciendo, no hay uno en condición tan vil y tan perverso como yo. Y realmente Pablo era un hombre moral. Pablo no era alcohólico. Pablo no era drogadicto. Pablo no era fornicario. Pero tenía, y sabía que lo tenía, el corazón de un asesino en su vida pasada. ¿Verdad? Entonces Pablo es el primero en reconocer: yo soy un pecador que necesita la gracia de Dios y que necesitó la gracia de Dios para ser salvo. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo esa parte? Grandísimo estorbo, ¿eh? Grandísimo estorbo. ¿Qué trabajo nos cuesta a los que tenemos mucho tiempo asistiendo a escuchar la palabra reconocer que necesitamos ser salvos? ¿Qué trabajo nos cuesta reconocer que esa oración mágica que hice hace 25 años no sirvió para nada? ¿Por qué? Porque mi conciencia sigue manchada, porque mis pasiones me siguen gobernando y porque mis obras no son las de un cristiano, son las de un impío. ¿Qué trabajo me cuesta decir: no, soy un pecador y necesito ser salvo? Amado, quitemos el estorbo. Jesús te quiere salvar. ¿Cuántos creen que Jesús quiere salvar? Jesús te quiere salvar. Entonces quita tu estorbo, quita la cuestión y, ok, no sirvió para nada la oración mágica, no sirvió para nada todo lo que escuché, porque si mis pasiones me siguen gobernando, si mi conciencia sigue manchada, si mis obras siguen siendo impías, pues no, la verdad es que no he sido salvo. Entonces yo soy un pecador, necesito ser salvo. Se lo voy a confesar a Dios. ¿No? ¿Qué dice Proverbios 28:13? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dicen por ahí que en los grupos de autoayuda, ¿no?, que el primer paso es reconocerlo, ¿verdad? Ok, digo, no es que Dios esté copiando a los grupos de autoayuda. Es más fácil que los grupos de autoayuda hayan buscado alguna verdad en la Biblia. Que el pecador reconozca su condición delante de Dios. Marcos 2:17 dice lo siguiente, solo para que quede bien claro, para que quitemos ese grandísimo estorbo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Más adelante dice: al arrepentimiento. Ok, ¿por qué digo esto? Porque las personas que estaban hablando con el Señor Jesús se creían buenas,
se creían salvas. O sea, no solo se creían buenas, se creían salvas. Estaban en una falsa seguridad. Y Jesús les dice, a ustedes no los puedo salvar. Ustedes se creen sanos. Entre más sano te creas, amado, más difícil es para Dios salvarte. Entre más consciente estés de tu condición pecadora y necesitada, es más fácil a Jesús salvarte. ¿Ok? Es mucho más fácil para Él. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de soberbia y de humildad que estorba. No, a mí mi mamá siempre, perdón, espero que nadie se apellide así, los Morales, siempre hemos sido gente de iglesia, siempre hemos sido, no tomamos, no fumamos. O sea, ¿y qué? Si tú quieres entrar en la salvación, tienes que entrar como un pecador, porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús puede hacerlo. Jesús quiere hacerlo. Ese es el objetivo en la vida. Amado, no vino a llenar tu despensa, no vino a llenarte de bonitas enseñanzas, no vino a llenar tu Facebook de bonitos pensamientos, no vino a llenar tu casa de cuadritos bonitos. No, Jesucristo vino a rescatarte de las consecuencias del pecado y a librarte de la ira venidera. Y lo puede hacer. Y no tiene ningún impedimento en hacerlo hoy. ¿Qué necesita? Que tu corazón reconozca tu condición y tu necesidad. ¿Sí? Jesús vino a salvarnos. Vino a salvarte a ti, vino a salvarme a mí. Repito el pasaje de 1 de Timoteo 1:15. Con eso termino. Solamente para que quede bien claro, Jesús a esto vino. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amado, te pregunto, Jesús vino a esta tierra, Jesús ha venido en espíritu a hablarnos, a tratarnos, te ha estado hablando, te ha estado tratando. Pregunto, ¿Ya se cumplió este objetivo en tu vida? ¿Ya estás caminando en esa salvación? ¿Ya tu conciencia te puedes acercar con libertad a Él? ¿Ya tu conciencia te permite decirle Padre? Ya no Señor, porque hay una gran diferencia en decirle oh Señor, a decirle Padre. A llevarte, a acercarte a Él con confianza a su trono para suplicar misericordia. Ya se cumple, ya Dios te dio esa libertad, ya Dios tomó el timón de tu vida y de manera naturalita te lleva hacia lo bueno, hacia obrar bien, hacia la misericordia, hacia la rectitud, hacia el amor, hacia las buenas obras, o sigues encharcado en la fornicación, en el resentimiento, en los rencores, en los celos, en las pasiones, en la avaricia. Ya Dios te dio esa paz de saber que las tentaciones no te dominan, sino que ahora tú puedes escoger tu propio camino. Ya te dio, ya cumplió Jesús ese objetivo. Ya puedes dormir en la noche diciendo, bendito sea Señor, que si mañana no abro los ojos, yo sé que voy a estar en la fiesta, que me vas a sentar en tu mesa. ¿De verdad puedes dormir y descansar en eso? O de repente a la primera enfermedad, al primer problema te vienen las dudas, los miedos. Amado, si no hay esas seguridades, si las hay, bendice al Señor, ¿ok? Si de verdad las hay, bendice al Señor con todo tu corazón y ámalo con todas tus fuerzas. Y si no las hay, amado, sé humilde y dile, Señor, tú viniste al mundo a salvar a los pecadores y yo soy un pecador. Yo soy uno de esos que necesitan que tú los libertes. No es tan complicado. Es un acto de humildad. De verdad, teóricamente no tiene nada de complicado. Técnicamente no tiene nada de complicación. Sino el simple hecho que tú le puedas decir a Dios, Señor, yo he sido un pecador
que vive esclavo de sus pasiones, que vive esclavo de sus pecados, que yo sé que en mi conciencia no te puedo pedir cosas porque la traigo manchada sabiendo que te he deshonrado mucho tiempo. Sé que no merezco nada, pero necesito esa salvación. Amado, porque a eso vino. Y yo te digo esto, amado. A lo mejor la próxima semana o dentro de 2 semanas empezamos a hablar de otra cosa. A lo mejor puede ser una predicación instructiva. Podemos hablar de otra doctrina de la Biblia. Podemos enseñar acerca de la vida cristiana familiar. Podemos enseñar de otras muchas cosas. Pero si Jesús no te tiene a salvo, ¿para qué sirven los demás? Dime, ¿tendrá caso? Si al final de cuentas tú no te puedes acercar a Dios con libertad todos los días en tu casa, en tu recámara, entrar y adorarlo y amarlo y servirlo, y no puedes hacerlo porque tu conciencia está manchada, ¿para qué aprendemos otra cosa? ¿No? Entonces Dios quiere hacer eso en tu vida. Dios quiere hacer eso en tu vida. O sea, ¿o para qué te enseño mucho acerca de cómo cuidar a tus hijos y cómo instruirlos en la vida cristiana? Si el día que tú mueras sin ser salvo, tú y tus hijos se van a perder eternamente. ¿Sirvió? ¿Sirvió lo que aprendimos? No sirvió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la salvación es algo que tienes que poner en tu mente como una prioridad y como un objetivo. Y como algo que no se debe de postergar, sino que se debe de buscar. Y tú mismo saber, bueno, ¿ya lo obtuve o no lo obtuve? Señor, ¿por qué no lo he obtenido? ¿Qué está estorbando ahora? ¿Qué está estorbando ya en mi vida? Hay muchas cosas que a lo mejor ahorita no te puedo o no puedo mencionar porque a veces son muy específicas. Porque no te quieres reconciliar, porque no quieres restituir, porque hay cosas que tú mismo no quieres cambiar en tu vida, porque no has querido mirar a Cristo tan grande como es. En fin, muchas cosas. Pero el objetivo es, a eso vino Cristo. Por eso estamos en esta mañana aquí. ¿No? A lo mejor tú traes aparte la aflicción de que no hay que comer o que no hay que beber, y está bien. Y Dios ya sabe esas cosas. Pero Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas que te preocupan, que comer, que beber, serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, busca primero la salvación, busca primero lo de Dios, busca que se cumpla en tu vida primero el objetivo de Cristo, y si ya se cumplió, dale gracias a Dios y cuida lo que ha hecho y ponte a hacer el bien. Si no se ha cumplido, no puedes estar tu mente preocupada en otra cosa, sino en ser salvo. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Ok. Termino esta enseñanza recordando la profecía que cité al inicio. La verdad es que ojalá nosotros podamos tomar esa enseñanza o que esta enseñanza nos pueda estimular a buscar a ese Cristo, a buscar a ese Jesucristo que salva. Que esta enseñanza nos pueda estimular a ver nuestra propia condición, nuestra condición perdida, pecadora. Que nos pueda quizá también librar de errores que podamos tener en nuestra mente, en nuestra cabeza. Que nos pueda llevar a buscar esa salvación preciosa, a buscar a ese Cristo. Dice Lucas 1, versículos 68 al 75. Es la profecía de Zacarías, el padre de Juan. Fíjate, con qué gozo, con qué palabras de gozo. Él sabía, porque antes de que la leamos, te digo, lo estuvieron esperando por muchos, muchos años. Por muchos años lo estaban esperando. Cuando Cristo vino, dice que había en el templo personas que estaban esperando la salvación y la venida de ese Salvador. Y estaban esperando que se cumpliera esa profecía. No seamos indiferentes ante esa obra de salvación. Y aquí dice Él, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecían, para hacer misericordia con nuestros padres, con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Qué cosa tan preciosa, amado. Que Dios, viendo nuestra condición perdida, viendo nuestra necesidad, no solo vio si no había pan en nuestra despensa, sino que nos vio perdidos, que nos vio destruidos, que nos vio necesitados, y que nos acercó a ese Cristo para que tomáramos de Él salvación y vida eterna. Amado, cerca de ti tienes a Jesucristo, pero no demores tu salvación. No la demores. No la detengas. Tampoco seas como aquel que dice, no, mi currículum dice que tengo 25 años de evangélico. No me voy a tu currículum, me voy a lo que dice tu conciencia. ¿Qué dice tu conciencia? Hoy en la mañana estuviste con Cristo, lo adoraste, bendijiste su nombre, te llenó de su espíritu. Eso es lo que vale, ¿verdad? No le hace lo que diga tu anterior pastor y que te diga 10,000 veces que eres salvo. ¿Qué dicen tus obras? ¿Quién lleva el timón? ¿Sigues atascado en ese camino de pecado y de pantano? ¿O hay alguien que ha tomado el timón de tu vida y te lleva por caminos de rectitud? ¿No? No es que diga tu mamá, que dice que eres buena persona, que su hijito no rompe un plato, su hijita no rompe un plato. ¿Qué dicen tus pasiones? ¿Qué dicen tus pasiones? Tú quieres hacer el bien y tus pasiones dicen, véngase para acá. O más bien hay una libertad de amar, de servir y de no ser gobernado por ellas. Y hay un gozo. ¿Qué hay? Si no hay estos elementos, tú necesitas a ese Cristo. Tú necesitas esa salvación. Suplícala. Pídela. No dejes de orar hasta que la tengas. Si la tienes, bendice a ese Dios. Amén. ¿Qué te parece? Cerramos los ojos un momentito. Tengamos un momentito para orar, para bendecir a Dios, para que si nos ha dado la salvación le demos gracias. ¿Te ha dado la salvación? Dale gracias, bendícelo. ¿No hay esa seguridad en tu alma? Pídela, suplícala. Arrepiéntete, dile, Señor, no hay, realmente no hay. Pero tú viniste a este mundo a salvar a los pecadores. Y yo soy un pecador. Yo soy un pecador que necesita tu ayuda. Yo soy un pecador que necesita ser salvado, que necesita tener ese testimonio en su corazón. Padre, yo ya no quiero tener miedo en mi alma, esa inseguridad de no saber a dónde voy a ir cuando tú me llames a la eternidad.
Ya no quiero verte como un Dios en los cielos o como un juez. Quisiera ver a ese Cristo, Señor, que es amigo, que es padre y que es pastor, que es abogado, que es libertador. ¿Por qué no oras un momento y le das gracias a Dios si te ha perdonado tus pecados? ¿Por qué no oras un momento a Dios si necesitas que te salve de tus pecados? Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Él vino a darnos libertad. Padre, gracias porque nos has dado libertad, Señor. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Sí, porque vive. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Sí, porque vive, puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. El pasaje nos decía que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Si tú eres pecador, dile a Él: aquí estoy presente. Soy un pecador que necesita ser salvado por tu Espíritu, por tu gracia, por tu Hijo. Necesito tu perdón, necesito tu misericordia. Si te ha salvado y te ha perdonado, dile: Señor, yo fui un pecador y tú me has salvado.
Y hoy tengo paz gracias a ti, Señor. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Sí, porque vive, puedo vivir mañana. Porque vive, no hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Sí, porque vive, puedo vivir mañana. Porque vive, no hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Padre, tú eres grande, Señor. Tú nos has dado la libertad de acercarnos a ti, Señor amado. Tú nos has dado la libertad, Señor, de nuestros pecados. Nuestra conciencia, Señor, no nos acusa cuando podemos acercarnos a ti, Señor amado. Nos has dado libertad sobre nuestras pasiones para hacer tu voluntad, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, podemos acostarnos, Señor, como dice el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, Señor, sabiendo que he de despertar a tu semejanza, Señor. Sabiendo que como tú resucitaste de los muertos, así tú me vas a resucitar en ese día, Señor. Gracias, Señor. Padre, engrandece tú tu salvación en medio de nosotros. Transforma nuestras dudas y nuestros miedos en una vida de confianza y de amor hacia ti, Señor. Tenemos esa paz, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Tenemos esa paz de que nos ha sido otorgado un poderoso Salvador, que nos ha sido prometido, que librados de nuestros enemigos, Señor, con paz y con confianza y en santidad te serviremos. Padre, haz firme y asegura esa salvación en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por ese Cristo que tú nos has dado, Señor. Amén. Aleluya.
Amén. Sabemos que tú eres compasivo, Señor. Sabemos que tú le dices a todos los que no lo han alcanzado, Señor, que no estás lejos, sino que están cerca, Señor. Que podemos llamar a tu puerta y que tú no nos vas a dejar fuera, Señor. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz. Mi sangre también por ti vertí. Para que puedas tú confiar en mí. Para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz. Mi sangre también por ti vertí. Para que puedas tú confiar en mí. Para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz. Mi sangre también por ti vertí. Para que puedas tú confiar en mí. Para que puedas descansar. Para que puedas descansar. Sabemos que tenemos a un Salvador en los cielos. Pero un Salvador que dejó su trono de gloria, que vino a este mundo a rescatarnos, a aquellos que lo necesitábamos. Gracias, Señor. Amén. Así es, Señor. Así es, Señor. Aleluya. Amén. 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 Porque tú traes paz verdadera al corazón, Señor. Porque tú traes poder. Poder para vencer el pecado. Poder para escoger lo bueno. Poder para servirte, poder para amar. Padre, salva a aquel que no ha sido salvo todavía. Y visita a los que has salvado, a tus hijos, Señor, llenándoles de poder y de salvación, para darte gloria, Señor. Gracias.